Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Juanita Torres y Vanessa López y el día de hoy vamos a hacer la sustentación oral de la actividad propuesta en clases, que es la comparación entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional. Ahora yo voy a empezar hablando de la Ley 100 de 1993 y mi compañera hablando de la reforma pensional o Ley 2381 de 2024. Bueno, con la ley 100 principalmente tenemos que nos introduce la participación de entes privados a como a lo que antes era como un monopolio público, que es la cotización de pensiones y cesantías y bueno, en materia de seguridad social. Es decir, que ahora hay entes administradores privados que pueden recibir dineros públicos y le permiten a las personas pensionarse con ellos, y no solamente con el régimen público o con el régimen de prima media, que es Colpensiones. Ahora, a estos privados que participan dentro del sistema se les conoce como régimen de ahorro individual con solidaridad. Ahora, para empezar a hablar de esto y hacer la comparación, me gustaría primero hablar de la cobertura poblacional. Con la Ley 100 de 1993 tenemos principalmente que la cobertura poblacional son los trabajadores tanto dependientes como independientes, y bueno, también tenemos a una serie de beneficiarios que surgen a partir del fallecimiento del beneficiario principal de la pensión. Tal es el caso de la pensión de sobrevivientes, a la cual pueden acceder otros beneficiarios en caso de fallecimiento del beneficiario principal de la pensión, que pueden ser el cónyuge, los hijos que estén estudiando menores de 25 años, los hijos menores de edad, obviamente, los hermanos en alguna condición de discapacidad o los padres dependientes económicamente. En la pensión de invalidez también el beneficiario, bueno, la persona cotizante sigue siendo el principal beneficiario de la pensión y pues tiene que cumplir como con la cantidad de tiempo cotizado mínimo en el sistema para poder acceder a una pensión de invalidez por pérdida de capacidad laboral. Hay que tener en cuenta que la pérdida de capacidad laboral tiene que ser de más o menos del 50% para acceder a un porcentaje de la pensión. Bueno, con la nueva reforma de la Ley 2381 del 2024, lo que se hizo fue ampliar a través de unos pilares la Ley 100 que teníamos anteriormente. Entre ellos, esos pilares tenemos el pilar solidario, que hace referencia a las personas que nunca cotizaron en su vida y que son la población más vulnerable. Entonces a ellos se les va a dar no una pensión, pero sí se le va a dar como una especie de renta básica mensual, que es cierto porcentaje con el que pues ellos van a cubrir algunas necesidades, pero no todas. Entonces no es como subsidio, pero en sí no es una pensión. Y está el semicontributivo, que se basa en esas personas que no alcanzan a cotizar todas las semanas, que también se les va a dar un pago mensual para toda la vida. Debe cumplir más o menos con un mínimo de 300 semanas para poder acceder a la pensión, pero es a los que no alcanzaron a cotizar. Y el otro pilar, que es el contributivo, es el mismo que teníamos en nuestro anterior régimen, que hace referencia a los trabajadores y a los que sí cumplen con los requisitos para poder pagar su pensión. A los cotizantes. Sí, y el otro, que es el ahorro individual. En este sí hace referencia en caso de que, no sé, digamos, tú quieras poner un porcentaje más de la pensión que van a poner, que son hasta 3 salarios mínimos, eso debe ir ya a un ahorro individual, porque lo que hicieron en este caso es que ahora todas las pensiones van a ir a un ahorro de Colpensiones. Entonces ya el restante se va a los fondos privados, pero en sí hasta 3 salarios mínimos van a ir a todos a Colpensiones. Ya el ahorro individual es voluntario. Si tú quieres acceder un mayor porcentaje, debes hacerlo en los dos regímenes, no como ahora, como teníamos con la ley 100, sino ya es otro trámite. Bueno, continuando, tenemos la edad y las semanas de cotización. Con la Ley 100 de 1993 tenemos que los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, que es Colpensiones, es tener un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y alcanzar con una edad de retiro.
En el caso de los hombres es de 62 años y en el caso de las mujeres es de 57 años. Así también máximo pueden cotizar 1.800 semanas en el régimen de prima media para obtener la pensión de vejez vitalicia. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, es decir, con pensiones, protección y todo esto, no se requiere como tal una edad para retirarse, sino que se requiere tener un capital suficiente acumulado que sea, o sea, que alcance para financiar una pensión mensual y que sea superior al 110%. En el caso de la pensión de invalidez, como ya lo mencionaba, se otorga en el caso de la pérdida de capacidad laboral, que tiene que ser de más o menos del 50%, para así poder acceder a un porcentaje de la pensión, y a la pensión de sobrevivientes, que sea por el fallecimiento del beneficiario principal de la pensión, es decir, el cotizante o la persona que ya está gozando de la pensión. Bueno, con respecto a la ley 2381, hay un cambio no total porque, bueno, para las personas que sí cumplen los requisitos siguen manteniéndose la misma edad y las mismas semanas, excepto en dos situaciones. En las personas que pertenecen al pilar solidarios, ellos deben tener una edad de 60 años mujeres y 65 años hombres. Este es un nuevo requisito y para el resto sigue igual, pero también hay un cambio con respecto al género, porque en el caso de las mujeres, podemos ver que en el anterior régimen las mujeres tenían menos tiempo para poder cotizar su pensión, pero en este nuevo régimen, por cada hijo que tengan, le van a descontar 50 semanas. Ya esto se debe probar, pero se ve un cambio y un beneficio. Descontar, no, es como se le van a reconocer 50 semanas de cotización por cada hijo a todas las mujeres. Es decir, si yo tengo un hijo, voy a tener 50 semanas de cotización en el fondo de cotización, donde sea que cotice 50 semanas, pero hay que tener en cuenta un requisito que es importante, es que solo son máximo 3 hijos por mujer para poder acceder a estas 50 semanas, o bueno, a estas 50 semanas por hijo. Y en el contributivo, pues se mantienen los mismos requisitos, que son 57 años mujeres, 62 hombres y las mismas 1.300 semanas. Pero siento que en este caso ayudaron, bueno, a las mujeres y a las personas que nunca lograron cotizar una pensión. Bueno, ahora pasamos con los beneficios y las garantías de los derechos fundamentales. Como bien sabemos, los principios rectores de la Ley 100 son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad y la integralidad. Lo mismo pasa con la Ley 2381 de 2024, con la diferencia de que se introduce un nuevo enfoque de género, como ya lo mencionaba mi compañera. Ahora bien, respecto a los derechos fundamentales que se protegen o que se garantizan con la Ley 100 en concreto, pues podríamos decir que son los derechos, obviamente, a la salud, a la seguridad social, el derecho a la igualdad y el derecho al mínimo vital. Lo mismo sucede con la Ley 2381, con la diferencia de que en este caso, pues ya vendríamos mencionando como un poco más, bueno, vendríamos haciendo como un poco más de énfasis en lo que se refiere a la igualdad y también a la inclusión como de la equidad y de la equidad de género, que es muy necesaria, cosa que no se ve en la Ley 100 realmente, porque la Ley 100 no es como que tenga realmente un enfoque de género concreto, sino que se enfoca únicamente en los trabajadores cotizantes, que pueden ser dependientes o independientes, los beneficiarios en caso de pensión de sobrevivientes, y qué pasa en caso de la pensión de invalidez, y ya. Y pues bueno, esa es como una de las principales diferencias que podemos notar entre una ley y la otra. Continuamos con el papel del Estado y de los fondos privados. Como ya lo venía mencionando en la Ley 100 de 1993, tenemos que se introduce la participación de privados en este sistema público de seguridad social de cotización de pensiones y que permite precisamente a unos entes privados administrar dineros públicos para garantizarle a las personas sus pensiones de vejez, de sobrevivientes o de invalidez, manejando como este sistema
ya no existiendo como el monopolio de las pensiones solamente en manos del Estado, sino también en la participación de privados, pero pues que obviamente son sometidos a un control de legalidad para que obren conforme a lo que está preestablecido por la ley. Y pues Y pues en el caso de la ley 2381, en el caso del papel del Estado, bueno, podemos ver que aumenta porque, digamos, solo hay un pilar que es el contributivo, que es a través del mismo dinero de las personas que sostienen su pensión, mientras que en el pilar solidario y en el pilar semicontributivo podemos ver que esos fondos ya los va a autorizar el Estado y el Estado es el que va a dar los subsidios, va a dar, bueno, como ese dinero a estas personas o esas rentas básicas mensual. Aún no se tiene en sí un plan de desarrollo de cómo se va a lograr sacar el dinero para estas personas, pero en este caso prevalece el Estado porque ahora tenemos más subsidios, más rentas para todas estas personas, lo cual hace que el Estado tenga un papel más fundamental que en la anterior ley 5. Bueno, ya para finalizar con este punto comparativo, tenemos los impactos esperados de la equidad de género y de la población vulnerable con la implementación de la ley 2381 a diferencia de la ley 100. Bueno, como ya lo he venido mencionando a lo largo del video, realmente al momento de analizar la ley 100, que todavía está vigente y es la que todavía se está aplicando y que se va a seguir aplicando a pesar de que esté la reforma laboral, porque tenemos que recordar que está la ley 100, régimen de transición, y a las personas que se les aplicará la nueva reforma pensional. Con la ley 100 podemos ver que primeramente no hay ni un enfoque de género, ya que a las mujeres en concreto nos pone en desventaja con respecto a los hombres en el régimen de prima media con la edad de cotización y las semanas mínimas de cotización, porque pues hay como una gran diferencia como de si vamos a poder alcanzar aunque sea esa cantidad de semanas de cotización o cómo lo vamos a hacer. Y tampoco hay como un pilar o algo que se enfoque en ayudar a las personas más necesitadas o a las personas que estén en condición de pobreza. en condición de pobreza extrema, cosa que podemos ver con la ley 2381, que es como, bueno, van a haber rentas básicas o ayudas a las personas que no pudieron cumplir con los requisitos para poderse pensionar, porque la ley 100 es como muy excluyente en sí. Es como me enfoco completamente en las personas que son cotizantes, ya sean trabajadoras dependientes o independientes, pero no estoy como incluyendo realmente como a las mujeres, o sea, considerando como la condición de ser mujer, haciendo un enfoque de género, ni a las personas que no cumplieron con los requisitos mínimos para poderse pensionar, ya sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual con solidaridad, o a las personas en condición de extrema pobreza que no pudieron pensionarse realmente, cotizar en algún momento al sistema. Sí, por eso, como preguntas, el modelo que para nosotras mejor garantiza los derechos fundamentales es el de la ley 2381, debido a que, como dijo mi compañera, implementamos los principios de la universalidad y solidaridad, debido a que estamos ayudando en esta nueva ley a las personas más vulnerables, digamos a las mujeres que también, ellas también son una parte de la sociedad la cual sufre a la hora de poder conseguir un trabajo o poder tener manutención para sus hijos. Es algo realmente muy difícil y podemos ver derechos como la igualdad, el derecho a la seguridad social y en este caso no solo a las personas que podían cumplir con los requisitos, sino también a esas personas que nunca pudieron cotizar o que tampoco pudieron cumplir con las semanas completas. También, digamos, también es un reto para el Estado y para la sociedad en el sentido de cómo esos fondos de dónde pues van a salir. Ese es un plan que pues se debe desarrollar cuando cuando la sentencia y se vuelvan a realizar los votos, se pueda planear, yo creo que un buen desarrollo, porque realmente pues los subsidios y cotizar pues todas estas
mensualidades que se les van a dar. También es mucho dinero que debe aportar el Estado, entonces siento que es un gran reto y también digamos de pronto que las personas tampoco se desmotiven a dejar de trabajar o dejar el trabajo por el hecho de que van a recibir subsidios o siento que esos son los retos que se implementan. Tú también. Bueno, ya para responder como a estas últimas tres preguntas, que obviamente qué modelo garantiza mejor los derechos fundamentales, la reforma pensional o ley 2381 de 2024, pero ya como lo venía mencionando mi compañera, para responder a dos preguntas en uno, que es cómo se relaciona la reforma con los principios de sostenibilidad y equidad en el sistema y qué retos futuros se identifican. Principalmente, como podemos ver, la reforma pensional se basa en ayudar a las personas que o bien no pudieron cumplir con los requisitos mínimos de pensión o que bien nunca pudieron cotizar realmente al sistema. La cuestión y el problema como que nos deja realmente esta reforma es, bueno, pensar como más allá como de los dineros públicos que se aporten en conjunto por todas las personas cotizantes, porque no podemos dejar de lado el hecho de que en Colombia la gran mayoría de la población no cotiza. O sea, hay estudios respecto a este sistema de seguridad social actual en el que se estima que el 70% de la población no cotiza una pensión y solamente el 30% de la población colombiana está cotizando pensión en este momento, lo cual nos deja como la duda de, bueno, así se implemente la reforma pensional que nos garantiza que este 70% de la población realmente va a poder quedar cubierto por lo que va a ser la reforma pensional. Aparte, con este 30% de personas de población que está cotizando activamente al sistema, ¿cómo se garantiza que esto realmente sea sostenible a largo plazo para dar las rentas básicas o para los subsidios o para completar las semanas? Ajá, o sea, para todo. Aparte de eso, también nos queda como la duda del pilar semicontributivo, como ya lo mencionaba mi compañera, que nos establece que el mínimo de semanas cotizadas deben ser 300 y el máximo 1000 semanas. Pero bueno, ¿qué va a pasar con las personas que cotizaron menos de 300 semanas o que cotizaron más de 1000 semanas? ¿Cómo se les va a garantizar que tengan un mínimo vital o que tengan un acceso a una renta básica si no están como dentro de los requisitos que establece esta normatividad? Entonces, más que todo, como los problemas o las dudas que nos deja esta reforma pensional, a pesar de ser muy buena y muy prometedora en lo que respecta a la cobertura, a la universalidad y a la protección de los derechos fundamentales, las dudas y los retos que más nos deja a futuro es precisamente la financiación, la sostenibilidad del sistema a largo plazo y la protección que se le puede dar a determinado grupo de personas que no está debidamente establecido. Porque a pesar de que la ley trata de ser como muy incluyente en sí, al momento de ponerlo en práctica y al momento de analizarlo a fondo, nos podemos dar cuenta que tiene cositas muy pequeñas que son excluyentes entre sí. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y ya. Gracias. Chao.